Buen día, ¿arrancamos la sesión de hoy? Sí, contame por qué consultás. Ajá, sos medium y no te animás a hacer sesiones. Sí, te sentís un chanta y sentís que estás inventándolo todo. Mira, bueno, te cuento que son signos y síntomas de lo que se llama síndrome del impostor. Si te parece, podemos empezar a trabajar este tema. ¿Arrancamos? Bienvenidos. Hoy quiero hablar de un tema importante para todo medium, lo que se llama el síndrome del impostor. Este término lo aprendí de un medium al cual admiro mucho, que se llama Sebastián Lía, y me parece un concepto súper importante para poder llegar a los encuentros o a las sesiones de una manera, entre comillas, más tranquila o con menos presión. El síndrome del impostor es esa sensación que suele aparecer antes de una sesión que nos lleva a sentirnos como unos chantas, unos mentirosos. Y es esa idea que empieza a retumbar en nuestra cabeza de que no va a funcionar la sesión, de por qué nos metimos en este lío, quién nos mandó a hacer esta sesión. ¿Te suena? A mí sí, a decir verdad, me suena muchísimo. Durante años me dio muchísimo miedo, hasta diría pánico, hacer sesiones sola. Las hacía, pero la pasaba realmente mal. Podía estar una semana durmiendo pésimo y preocupada por si las pruebas iban a resonar o no. No descansaba y llegaba a los encuentros muy asustada. ¿Por qué? Porque si no funcionaba el encuentro, se iba a corroborar como mi peor miedo, que era que lo estaba inventando, que no era medium y que realmente era una chanta. Este pensamiento para mí era como un vientito que empujaba todo un castillo de naipes que representaba toda mi seguridad y toda la experiencia que tenía. Aún así, porque soy más terca que segura, avanzaba con la sesión. Y la mayoría de las veces funcionaban, las sesiones funcionaban y salían bien. Entonces ahí respiraba, salía aliviada y decía, pero por Dios, qué tonta, ¿por qué dudo tanto? Y esa magia duraba hasta el próximo encuentro. Ahí, cuando volvía a pactar otra sesión, volvía ese rulo de miedo, ese rulo de preocupación, que era un sinfín hasta que empezaba la sesión. Pero un día pacté una sesión y no salió. Fue la primera vez que una sesión no resonó. Y fue la peor sensación de mi vida. Algo se había como quebrado dentro mío y estaba completamente paralizada. Entonces, teniendo en cuenta la lista de espera, pacto otra sesión con la mamá de una consultante que ya había hecho una sesión conmigo y había salido muy bien. Y esa semana la pasé fatal. Estuve muy preocupada. Entonces, unos días antes le escribo a esta señora, le paso algunas pruebas, ella me dice que no le resuenan y listo, cancelo la sesión, le devuelvo la plata y voy cómodamente a mi zona de confort a respirar en paz. Hace poco la escuché a Magali Tajes contando que en un momento de su vida dejó de hacer stand-up porque antes de salir al escenario se descomponía. Empezaba con dolores de panza, vómitos y un momento necesitó frenar. Dijo, necesité frenar porque sentía que me estaba rompiendo. ¡Chan! Esa frase me retumbó en el alma y dije, eso, fue exactamente eso. Yo sentía que me estaba rompiendo, estaba lastimando mi cuerpo y mi cabeza porque realmente la estaba pasando mal. ¿Por qué la estaba pasando mal? Si yo ni siquiera vivo ni económicamente de esto, para mí la mediunidad y estas sesiones son mi espacio para jugar, para explorar. Yo toda la parte más formal la tengo en el hospital, entonces este era mi lugar de disfrute. Y cuando se me empezó a poner la autoexigencia, empecé a sentirlo mucho en el cuerpo. Y no quería eso. Y me pareció también sano escucharlo. Así que en esa etapa empecé a hacer sesiones junto a otra persona que hacía cosas también holísticas. Y con ella el miedo se iba.
Sí, era como mi salvavidas, empezaba la sesión súper tranquila. Pero en el fondo, muy en el fondo mío, estaba esa sensación de que lo estaba haciendo por miedo. Como algunos saben, mi vida dio un giro de 180 grados hace un año y empecé a trabajar nuevamente sola en este espacio que denominé Nanuserey. Y ahí no me quedó otra opción, tenía que hacer sesiones. Los del otro lado me dijeron, bueno, ya está, tuviste muchísimo tiempo de práctica, suficiente, ahora vas sola. Y a decir verdad, no quería volver a exponerme, me daba mucho miedo, pero no tenía opción, digamos, las dos opciones que tenía era o cerraba todo o avanzaba con miedo. Bueno, los que me conocen saben que yo voy con miedo, pero voy hacia adelante. En esa etapa hablé con una amiga que también es psicóloga. Me escuchó muy dulcemente y me dijo algo que me pareció tan simple y tan profundo que me ancló. Me dijo, vos solo recibís la información y la pasás. Confía en eso. Y quizá para otros esto puede resultar una tontera, una pavada, pero para mí fue un antes y un después. Porque le sacó peso, me sacó responsabilidad en el sentido de que yo tenía que hacer muchísimas cosas para conectar. Nada, yo recibía la información y la pasaba. Y si esa información no funcionaba, simplemente tenía que decirles a los del otro lado que me dieran más información o que me lo fueran asociando con otras cosas. Ya sé que estás pensando del otro lado. Ah, sí, Nanu, ¿y si no funciona? Si a la otra persona no le hace sentido, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De qué me disfrazo? Si no funciona, respirás y le decís al consultante que no estás pudiendo leer adecuadamente. Le recordás que a veces pasa, que no es la culpa de nadie y cerrás la sesión con humildad y con respeto, tanto al consultante como a vos mismo. Después seguramente te vas a sentir fatal, lo sé. Sí, eso creo que es parte de cualquier oficio o trabajo. Imagínate un bombero que no pudo salvar la vida de alguien de un incendio o de un guardavidas que no pudo rescatar a alguien del mar. Les juro que debe haber situaciones mucho peores que las nuestras. Ya sé, igualmente se siente horrible y la sensación de fraude instantáneamente se te tatúa en la frente. Lo sé. Pero lo importante es no olvidarse de todo lo que sí salió bien. ¿Sí? De todas las veces que sí salieron bien. A ver, pensemos, quizás no era el momento, quizás no sos el mejor canal, quizás tuviste un día fatal, quizás el consultante simplemente no pudo asociar nada porque estaba muy nervioso o porque hay pruebas que no conocía. En definitiva, si lo pensamos con detenimiento, es mucho más difícil que salga bien a que salga mal. Bueno, así que voy a intentar dejarte algunos tips que a mí me han ayudado mucho, ¿sí? Para poder atravesar estas situaciones. Primero te invito a revisar las sesiones. Si las grabás, ¿sí? En audio o en video, volvélas a ver. Fíjate dónde te trabaste. A veces nos obsesionamos con una sola prueba y eso hace que nos perdamos todas las otras percepciones que iban llegando. Si tenés buena onda con el consultante, pedile que vuelva a ver la sesión o que la vuelva a escuchar, ¿sí? Porque a veces las validaciones o las pruebas hacen sentido más adelante. Entonces, quizás puedan construir juntos algunas coordenadas. Otro consejo puede ser que te puedas anclar en tu experiencia anterior. No olvides todas las veces que sí funcionó, ¿sí? Que salió bien. Imagínate, se me viene no sé, un cirujano que deja toda su carrera porque murió un paciente en quirófano. Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo. Y uno, si fuese tu amigo, ese médico, vos le dirías, ¿cómo vas a dejar toda tu carrera porque ese paciente no salió de la cirugía? También creo que nos ponemos en un lugar de mucha omnipotencia, de creer que siempre tiene que salir bien. Es imposible. En ningún oficio o profesión eso suele pasar. Y por último, si podés hablar con otros médiums, ¿sí? Porque todos en algún momento hemos pasado por esta experiencia. Les cuento una mía que me pasó ni bien comencé con Nanuserey. Había pactado con una consultante, ella quería hablar con su papá, que se llamaba Carlos o Carlitos. Pero bueno,
bajo la información durante esa semana, llega la sesión, empiezo a darle todas las validaciones y la información y no le resonó nada, nada de nada. Bueno, intenté por un lado, por el otro, con todas mis estrategias y recursos, no funcionó, decidí cerrar la sesión. Obviamente me sentí bastante mal, decidí en ese momento devolverle el dinero porque me pareció lo más justo y bueno, seguí, ¿no? Arrancaba el fin de semana, me escribe mi mejor amiga que vive en Uruguay. Entonces le cuento de la sesión y le digo, no, me quedé mal porque había una prueba que estoy convencida, me la mostró toda la semana, que era alguien que trabajaba en una empresa de iluminación y que se le había prendido fuego una iluminaria. Y mi mejor amiga me dice, yo trabajo en una empresa de iluminación, yo vendo cosas de iluminación importadas. Dice, y a mi jefe esta semana se le prendió fuego. Dice, no se le prendió fuego, pero sí intentó conectar un artefacto y empezó a tirar chispas para todos lados. Entonces nos miramos en silencio, estábamos en videollamada y le digo, ¿y Carlitos te hace sentido? Y me dice, sí, ¿te acordás? Bueno, es el papá de una de sus mejores amigas también. Y me dice, esta semana fue el cumpleaños de una de su hija y de su nieto. Entonces nos miramos y digo, espera que voy a buscar las pruebas. Entonces le empiezo a leer las pruebas y todas le hicieron sentido a ella. Digamos, todas las pruebas que también eran muy específicas, a ella le hicieron sentido. Y justamente el alma se llamaba igual, era Carlitos. Y era un alma con el que yo ya había contactado en algún momento. ¿Qué pasó ahí? No tengo idea, se me mezclaron los espíritus. Esa es mi teoría principal. Este Carlos, que está del otro lado, era una persona con la que yo ya había hablado. Y quizás, esa es mi teoría, tenía mayor urgencia de pasar este mensaje, porque había sido el cumpleaños de su hija, de su nieto, y porque ya me conocía a mí como canal. O quizás, no sé, no soy medium y seré una chanta, no, mentira. Teorías tengo miles, ¿sí? Lo único cierto, ¿sí?, de toda esta anécdota, que es lo que quiero resaltar, es que esta vez este error no me paralizó. Y para mí eso fue un montón. En otro momento hubiese cerrado todo y hubiese abandonado esta vocación. Y me ayudó a entender que no pasaba nada, que si me volvía a pasar, no iba a pasar nada. A ver, no siempre soy ni la mejor amiga, ni la mejor psicóloga, ni la mejor esposa, ni la mejor mamá. Entonces tampoco siempre voy a ser una buena medium, la mejor. Porque soy humana y porque me voy a equivocar. Así que en ese momento les agradecí a los del otro lado el sacudón, no mucho porque la verdad que la pasé bastante mal, pero les agradecí ese golpe de conciencia y de humildad. Así que si te pasó a vos, calma, porque te va a volver a pasar probablemente en algún momento, calma. Si esto te paraliza, te invito a revisar estos miedos y principalmente tu nivel de exigencia. Si eso te hace alejarte de la mediumnidad, te aseguro que todos, hasta los más renombrados mediums, han pasado más de una vez por estas situaciones. Pero ¿sabes qué? De esto generalmente no se habla. ¿Sabes por qué? Porque no tiene marketing, porque no vende. Entonces, yo quiero ponerle un poquito más de voz a estas dificultades, porque están ahí todo el tiempo. Y porque creo que es la mejor manera de alejarnos del miedo. Para cerrar, quiero recordarte que si una sesión no funciona, entre comillas, no te hace un fraude, te hace un medium humano. Dejamos acá, diría como psicóloga, te espero la próxima para seguir hablando sobre temas de espiritualidad. Escuchaste este podcast que lleva mi nombre. Te espero en el próximo episodio para seguir sumergiéndonos juntos en el mundo de la mediumnidad. Suscríbete al podcast para recibir novedades y me encontrás también en Instagram y en TikTok como Nanu Serey. Muchas gracias por estar del otro lado.